La línea elevada del metro se inauguró con gran pompa. Prometía modernidad y eficiencia, un símbolo de progreso y conexión para millones de personas. Sin embargo, desde el inicio, algo andaba mal. Se reportaron fallas menores, vibraciones excesivas, ruidos extraños, pero los constructores y supervisores, apurados por entregar la obra, ignoraron estas primeras señales. Esta joya de la ingeniería, como la llamaban, ocultaba graves debilidades en su diseño y ejecución. La negligencia comenzó en la mesa de diseño, quizás con cálculos erróneos o materiales que no cumplían las normas. Los ciudadanos, por su parte, confiaban ciegamente en la seguridad de su infraestructura pública. Esta falsa seguridad en una obra monumental fue la primera negligencia fatal. La responsabilidad se diluyó entre políticos, constructores y supervisores, y la promesa de un futuro mejor se construyó sobre cimientos de descuido. Durante años, las señales de alarma se hicieron cada vez más evidentes. La estructura presentaba grietas, fisuras y desplazamientos notorios en las vigas. Vecinos y trabajadores de la zona reportaron múltiples veces que la vía y los pilares se veían inestables. Pero los reportes oficiales de mantenimiento eran mínimos o completamente superficiales, ignorando la gravedad de la situación. Mientras tanto, los trenes seguían pasando a toda velocidad, cargados de pasajeros, sometiendo la estructura a un estrés constante para el que ya no estaba preparada. La negligencia institucional se tradujo en una alarmante falta de inversión en inspecciones profundas. Las advertencias de los expertos y los ciudadanos fueron silenciadas o minimizadas. ¿La razón? El alto costo político y económico que implicaría una reparación seria. El tiempo se convirtió en el enemigo silencioso de esta infraestructura defectuosa. Los responsables actuaron con una confianza ciega, esperando que el desastre nunca llegara. Aunque la ley exigía inspecciones rigurosas, la institución las omitió sistemáticamente. Esta omisión en el mantenimiento fue la segunda y más grave negligencia. La noche cayó sobre la ciudad. Un tren circulaba a una velocidad considerable, lleno de pasajeros que regresaban a casa después de un largo día. De repente, una sección de la viga del tramo elevado, ya debilitada por años de abandono, alcanzó su punto de ruptura. La estructura de metal y concreto cedió de forma súbita, sin previo aviso. El metal se partió con un estruendo aterrador y la plataforma elevada se desprendió por completo, cayendo al vacío. El colapso fue instantáneo, transformando la rutina nocturna en una escena de caos y terror. El tren cayó violentamente sobre la avenida que pasaba por debajo, quedando grotescamente suspendido entre los escombros. Los pasajeros fueron arrojados con una fuerza brutal, sufriendo el impacto total de la caída. La negligencia en la construcción y el mantenimiento acababa de cobrarse su precio de la forma más brutal posible. El estruendo se escuchó a kilómetros a la redonda, anunciando la tragedia. La estructura cedió, simple y llanamente, porque todas las señales de alarma fueron ignoradas hasta el final. Dentro de los vagones destrozados, la escena era de pura destrucción. Pasajeros atrapados entre los hierros retorcidos. Muchos murieron instantáneamente por el impacto de la caída y el aplastamiento de los vagones. Mientras tanto, en sus casas, sus familias esperaban, sin imaginar el destino atroz que les había tocado a sus seres queridos. Los equipos de emergencia lucharon durante horas, en una carrera contra el tiempo, para rescatar a los sobrevivientes atrapados en esa trampa mortal. Lentamente, los cuerpos de las víctimas fueron recuperados, confirmando la magnitud de la tragedia. La negligencia institucional había convertido un simple trayecto diario en un viaje sin retorno. La cifra de fallecidos y heridos graves conmocionó a la nación y al mundo entero. El dolor y la rabia se apoderaron de la sociedad ante la evidencia de la corrupción y el descuido. Cada vida perdida era el resultado directo de una decisión, la decisión de ahorrar costos en seguridad. La infraestructura falló,
y la vida de decenas de personas inocentes se truncó en cuestión de segundos. Inmediatamente se inició una investigación exhaustiva en la que participaron ingenieros y peritos internacionales. El dictamen fue claro y contundente. La causa del colapso fue una falla estructural provocada por soldaduras deficientes. El problema se había agravado por la falta de refuerzos y la existencia de grietas que nunca fueron reparadas. La negligencia se centró en dos puntos clave: la mala ejecución de la obra y el nulo mantenimiento preventivo. Quedó demostrado que tanto los responsables políticos como los técnicos conocían el riesgo y aún así decidieron no actuar. El informe técnico se convirtió en la prueba irrefutable de la responsabilidad del Estado y de la empresa constructora. La falta de transparencia en el uso de los materiales fue otro factor determinante en la debilidad de la estructura. Este desastre no fue un accidente, fue la culminación de años de omisión y corrupción en la gestión pública. La justicia ahora tenía la tarea de castigar una negligencia que se había convertido, en efecto, en un crimen. ¿Cómo podemos evitar que una tragedia así se repita? La prevención exige, en primer lugar, una auditoría constante e independiente de toda infraestructura crítica. Cada puente, cada línea de metro, cada edificio público debe ser inspeccionado por peritos externos que no tengan conflictos de interés con la constructora o el gobierno. Es fundamental usar tecnología de monitoreo, como sensores de vibración y de detección de grietas, para identificar fallas antes de que sean visibles al ojo humano. Nunca, y esto es crucial, nunca se debe confiar ciegamente en la palabra de la constructora. La revisión independiente es obligatoria. La seguridad de una obra pública no es un gasto, es la inversión social más importante que existe. El mantenimiento preventivo debe ser una prioridad en el presupuesto, no un área de recortes. La vida de los ciudadanos depende directamente de la honestidad en el proceso de construcción y reparación. Cualquier reporte de falla, por pequeño que parezca, debe ser atendido con máxima urgencia. Este protocolo de auditoría constante es el único escudo real contra la corrupción estructural y la negligencia. Pero la prevención no es solo tarea de los expertos. Los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de reportar cualquier anomalía estructural que observemos. Si ves una grieta en un pilar, una fisura en una viga o sientes una vibración extraña en un puente, denúncialo. Usa todas las plataformas posibles: redes sociales, medios de comunicación, canales oficiales. La negligencia pasiva de una sociedad que calla ante las fallas evidentes también contribuye al problema. Debemos exigir a nuestros representantes que la inversión en mantenimiento sea pública y fiscalizable. El control social es un mecanismo clave de prevención contra la corrupción en la construcción. No esperes a que el problema sea tan grande que todos lo vean. Actúa ante la primera señal. El miedo a reportar debe ser superado por la conciencia de que nuestra propia vida y la de los demás está en juego. Tu voz puede ser el aviso que salve vidas de un colapso inminente. La prevención real empieza con la vigilancia ciudadana activa. La ingeniería es una ciencia que no perdona errores. El cálculo estructural es una ley de la física, no una sugerencia. La lección para los profesionales es clara. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe comprometer la seguridad por acortar tiempos o reducir costos. Todo ingeniero y arquitecto tiene la responsabilidad moral de reportar fallas en los materiales o en la ejecución. Una negligencia técnica, como una soldadura mal hecha, puede costar decenas de vidas. La ética profesional debe estar siempre por encima de cualquier orden política o económica. Los planos originales deben coincidir exactamente con la obra ejecutada, sin atajos ni improvisaciones. El diseño y la construcción son procesos que demandan la máxima atención. Este desastre es un trágico recordatorio del precio de la irresponsabilidad profesional. El factor humano, con su capacidad para la negligencia, es el único que introduce el riesgo en la ecuación de la seguridad.
La mejor prevención es la integridad técnica. Esta tragedia nos recuerda que la negligencia institucional tiene un rostro humano, el de las víctimas. La responsabilidad moral recae en todos aquellos que vieron el peligro y decidieron mirar para otro lado. El arrepentimiento político no puede devolverle la vida a los hijos, padres o hermanos que se perdieron. La corrupción y el descuido son un ciclo de negligencia que solo se rompe con la exigencia social. El costo de la irresponsabilidad se mide en vidas humanas y en la pérdida de confianza en las instituciones. El despertar de una conciencia colectiva es el primer paso para evitar futuras catástrofes. Las víctimas de esta negligencia merecen justicia completa y una reparación integral. El país debe aprender la dura lección de que el ahorro en mantenimiento es una deuda que tarde o temprano se paga con sangre. El sistema falló porque la ética y la ley fueron sustituidas por la prisa y la ambición. La verdadera nobleza no está en inaugurar obras, sino en construirlas con honestidad y garantizar su seguridad. Este caso de México es un espejo de cómo la negligencia, practicada de forma habitual, puede tener un desenlace catastrófico. La negligencia en una obra pública puede ser tan fatal como la negligencia al volante. Descubre la historia completa y otros casos similares en nuestro canal principal, Corn History. Si te interesa aprender cómo prevenir estas tragedias institucionales, allí encontrarás más videos. Aprende los protocolos que salvan vidas y cómo puedes exigir seguridad en tu ciudad. Tu silencio puede costar una vida. Sé un ciudadano consciente del riesgo que implica la infraestructura mal cuidada. Invierte en tu educación sobre seguridad estructural y exige auditorías transparentes. La vida de los pasajeros fue el precio que se pagó por un ahorro corrupto. El mensaje final es claro: la seguridad de la infraestructura no se negocia. Es mejor prevenir que lamentar. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones.